Hola, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Pinzón y soy estudiante del curso de Ética Profesional y la idea aquí es responder una serie de preguntas con respecto a la ética y a otros aspectos. Entonces, por favor, la primera pregunta. ¿Para qué sirve la ética? Ok, la ética puede ser entendida como una especie de análisis o de ciencia, la cual tiene la función de analizar la moral. Están estrechamente relacionadas y la ética sirve para ser un poco más consciente y explicar cómo funcionan los comportamientos morales, o sea, el bien y el mal de las personas. ¿Son la moral y la ética la misma cosa? No, no son lo mismo, están estrechamente relacionados. La ética vendría siendo ese análisis o esa reflexión acerca de la moral en el sentido de cómo vive el ser humano aplicándolo, y la moral serían los conjuntos de normas o reglas sociales identificadas con el bien y con el mal en una sociedad. ¿Enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? No, yo sinceramente no creo que sea suficiente. Es importante, sin embargo, dictar esos cursos de ética y demás aspectos debido a que no se reflexiona mucho acerca de ellos, sino sencillamente se impone, pero no hay una perspectiva filosófica que en parte eso es la ética. Entonces creo que es importante, pero no es suficiente para cambiar el comportamiento de las personas. Cambiar el comportamiento de los individuos es algo más complicado que requiere una mayor labor o trabajo. ¿Secuestrar personas y ponerlas a trabajar sin sueldo y a la fuerza es moralmente aceptable? No, antes lo fue, que es la siguiente pregunta. Actualmente y bajo los contextos de hoy en día, sencillamente creo que no es algo moralmente aceptable. Que suceda también es diferente, pero es algo que atenta contra la libertad del individuo, acerca de su dignidad y su libertad de decisión y su autoestima y cómo se percibe el ser humano y su dignidad, que es lo más importante. Entonces, no. ¿Alguna vez fue moralmente aceptable? Sí, claro, en los procesos de esclavitud hace 5 siglos, que se secuestraba a la gente normalmente nativa de África, los retiraban de otro territorio a buscar, o sea, eran obligados a trabajar en contra de su voluntad sin una paga remunerada. Entonces, sí, antes era moralmente aceptable, era algo incluso lógico en esas perspectivas. ¿Y entonces ahora es moralmente aceptable? No, ahora no es moralmente aceptable. Como dije antes, son contextos históricos, políticos, sociales, culturales que van cambiando y van evolucionando. Y ahorita que es una práctica que se ve pues claramente desaprovechada, no sea la palabra, sino inaceptable. Es una práctica que se rechaza bastante. Bueno, según el artículo La esclavitud infantil, si no es moralmente aceptable, ¿por qué los países y las personas no hacemos algo al respecto? Yo creo que es porque mucha gente no le importa o no tiene la empatía necesaria para luchar en contra de estos fenómenos que siguen pasando. Sin embargo, también es algo muy complejo. Esas problemáticas específicas están muy arraigados a la estructura de la sociedad actual, entonces es muy difícil llegar a erradicar o cambiar ese tipo de comportamientos, y sobre todo en países como África, que hay un abandono estatal considerable, tienen muchas necesidades básicas y que sencillamente la gente no ve a las otras personas como personas, sino las ve como objetos. Entonces creo que por eso es la complejidad y por eso que sigue pasando hoy en día ese tipo de comportamientos. Escoja dos sistemas éticos de los vistos hasta el momento, Sí. los que usted considere para realizar el ejercicio. Haga una explicación de los dos sistemas éticos y de dos ejemplos aplicados a la realidad. Ok, yo creo que en primera instancia hablar del sistema estoico. El estoico es una filosofía de la cual por lo menos personalmente siento, pues creo que es una muy aplicable al concepto humano. Básicamente el estoicismo es un sistema filosófico, una escuela de pensamiento de origen griego del siglo III de Cristo, fundada por Zenón de Sitio, y tiene muchos famosos exponentes, sobre todo romanos. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio serían los tres más importantes estoicos o filósofos pensadores estoicos. El estoicismo habla acerca de el dominio de las pasiones que nos perturban por medio de la razón y en busca de la virtud. El ser humano es un ser racional y por ende, por medio de este control tanto de las pasiones como dije que nos perturba
y la aceptación de fenómenos que no podemos controlar. Para ellos existe un término que es la ley universal de la naturaleza. Entonces básicamente hay cosas que no puedes controlar y no te tienes por qué preocupar por ese tipo de cosas que no puedes controlar. Por medio de ese autoconocimiento, autoconciliamiento se podría decir, o esa autorreflexión del ser humano, se puede llegar a prácticas virtuosas. Y de todos modos el ser humano como tal siempre tiene que buscar obrar correctamente según el bienestar de la comunidad. Un ejemplo claro de esto, y de que los hechos nunca nos perturban en sí, sino son las interpretaciones de los hechos lo que nos perturban. Un ejemplo podría ser en una fiesta, cuando ocurre un acto, no sé, se cae el pastel de bodas en una fiesta. Hay gente que lo va a entender de diferentes formas. Hay gente que se va a enojar, hay gente que se va a reír, hay gente que se va a preocupar. Entonces, un hecho en sí mismo no genera un malestar, sino es las interpretaciones o las opiniones que tenemos sobre esos hechos es lo que va a determinar nuestro comportamiento. Y nosotros como seres humanos racionales podemos llegar a la plenitud por medio de ese control racional. Entonces, el estoicismo busca básicamente que las personas se conozcan, se controlen y que busquen ser un ser humano por medio de la virtud, un ser humano bueno, que busquen el bienestar de la comunidad y sabiendo que se van a equivocar, pero que sigan adelante y que estén en armonía con la naturaleza, porque hay cosas que no se pueden controlar. Y el segundo sistema ético que quiero hablar sería el kantiano, creado a partir en el siglo XVIII por Immanuel Kant, un filósofo y pensador ilustrado alemán, en cual habla la ética del deber. Básicamente para Kant, la ley moral universal significa que existen leyes morales que tienen que ser universales. La máxima de él es el imperativo categórico, explicando que, así a manera muy resumida, para hacerlo más directo, busca que las personas hagan o no hagan ciertas acciones, no porque van a recibir algo a cambio o porque van a recibir un castigo a cambio, sino porque saben que es correcto hacerlo y saben que es lo que tienen que hacer, y asimismo es algo que tiene que ser aplicable para todo el universo. Esa es la máxima, muy a resumidas cuentas, de Kant. Haz que tu comportamiento sea una ley universal y trata siempre a las personas como un fin en sí mismo y no como un medio para tus intereses. Y un ejemplo claro podría ser, para Kant la mentira siempre está mal, siempre tienes que decir la verdad. Un ejemplo muy común que alguna vez llegué a leer era en la Segunda Guerra Mundial. Ponte que una persona esconde una familia judía y llega un soldado nazi de la SS a preguntar si ha visto una familia nazi o si ha visto judíos cerca, perdón. Según Kant, la persona tiene que decir la verdad, pese a las posibles consecuencias. Evidentemente nazis persiguen judíos y es muy probable que los hubiesen asesinado o los hubiesen torturado. Para Kant esos deberes son perfectos o correctos, entonces nunca se deben alterar. Siempre se tiene que buscar la verdad, porque primero no sabes qué va a pasar a ciencia cierta cuando tú digas una verdad, entonces siempre lo tienes que decir sin importar las consecuencias. Y segundo, la verdad es algo que todo el mundo busca y anhela. A nadie le gusta que le digan mentiras o que se mienta. Entonces, por eso mismo es que Kant aboga por siempre decir la verdad, no importa las consecuencias que, y bajo este caso específico del nazi y de la persona que esconde judíos, la perspectiva de Kant sería que tienes que actuar a virtud de la ley moral universal, entonces tendrías que decir siempre la verdad.